El Salvador, 26 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar una aparente contradicción en el presupuesto nacional para 2026. Por un lado, parece que el gobierno pisa el freno a fondo en el gasto del día a día, congelando sueldos y contrataciones de una forma muy estricta. Pero por otro, pisa el acelerador en la inversión a largo plazo, con cientos de millones para nuevas escuelas e infraestructuras. Vamos a desgranar esta doble estrategia para entender qué futuro se está construyendo y, sobre todo, a qué coste. Para empezar a entender esta historia, necesitamos una foto general. ¿De qué tamaño de estructura estamos hablando cuando nos referimos al Estado salvadoreño? Pues mira, es una estructura considerable. Según los datos que manejamos, el Estado tiene unos 126.820 empleados a tiempo completo. Y el coste de mantener esa plantilla, solo en salarios, supera los 1.520 millones de dólares al año. Es una cifra que, da una idea de la escala. Más de 1.500 millones. Y supongo que no todos esos empleados tienen el mismo tipo de contrato, ¿no? Para nada. Y aquí empieza lo interesante. La gran mayoría, casi el 85%, está bajo lo que se conoce como la ley de salarios, que básicamente son las plazas fijas de toda la vida. ¿Vale? El 15,5% restante son contratos temporales o por servicios. O sea, una minoría. Lo lógico sería pensar que ese 15% se lleva una parte proporcionalmente pequeña del presupuesto de salarios. Pues ahí está la primera sorpresa, que ese 15,5% de personal con contrato temporal se lleva casi el 21% de la masa salarial total. Ah. Lo que nos dice de forma bastante clara que el sueldo medio de una persona contratada de forma temporal es significativamente más alto que el de un funcionario con plaza fija. Vaya, eso ya rompe un primer esquema. No se trata solo de fijos contratemporales, sino de una estructura de sueldos que parece valorar más económicamente la temporalidad. ¿Y dónde se concentra toda esta gente? ¿Cuáles son los grandes batallones del empleo público? Se agrupan principalmente en tres grandes colectivos. El más numeroso es el personal docente, con casi 44.000 personas. Le sigue el personal técnico, que son unos 33.000, y después el personal de seguridad pública, con cerca de 26.000. Entre estos tres grupos ya tienes a más de 100.000 personas. Son el corazón de la administración. Y aquí, en estos números, he visto otro dato que me ha dejado bastante pillada. A ver si lo he entendido bien. Hay muchísimos más docentes que técnicos, casi 11.000 más. Sí, la diferencia es grande. Sin embargo, la partida presupuestaria para pagar al personal técnico es bastante mayor que la de los docentes. 551 millones de dólares para los técnicos frente a 479 millones para los profesores. Exacto. Y ese dato es una de las claves para entender las prioridades de este presupuesto. Refleja una diferencia salarial media brutal. La categoría de personal técnico es un cajón desastre muy amplio, ¿eh? Puede ir desde un ingeniero en una obra pública hasta un especialista en ciberseguridad o un consultor tecnológico. Claro, perfiles muy distintos. Son perfiles que, por lo general, tienen sueldos mucho más altos que la media del sector educativo o administrativo. ¿Y qué mensaje envía esto al sector educativo? ¿Se corre el riesgo de desmotivar a casi 44.000 docentes al mostrarles que otros perfiles, aunque sean menos, se llevan una porción más grande del pastel salarial? Es una pregunta muy pertinente. A ver, desde un punto de vista de gestión, podría argumentarse que el Estado compite en el mercado por ese talento técnico y tiene que pagar sueldos competitivos. Vale, eso tiene sentido. Pero desde una perspectiva social, el mensaje es complejo. Implícitamente se está diciendo que en términos monetarios, el valor que aporta un técnico especializado es mayor que el que aporta un docente. Esto puede generar una sensación de agravio comparativo y una desmotivación a largo plazo en un pilar tan fundamental como es la educación. Es una tensión, ¿sabes?, entre la necesidad de atraer talento y la de valorar equitativamente a la base del funcionariado. De acuerdo, tenemos la foto general. Una plantilla enorme, sueldos más altos en puestos temporales y una valoración económica mayor por los perfiles técnicos que por los docentes. Pero ahora viene lo bueno, porque el decreto que acompaña este presupuesto establece unas reglas del juego para 2026 que son, como poco, draconianas. Sí, aquí es donde se ve la primera parte de la estrategia. La contención absoluta del gasto corriente. El artículo 2, para empezar, es tajante. Suspende todos los incrementos, nivelaciones o cualquier tipo de subida salarial. Para todos. Para todos los funcionarios públicos durante todo el año. Es una congelación total.
O sea que en 2026 se va a cobrar exactamente lo mismo que en 2025, sin importar la inflación ni nada. Exactamente. Y por si fuera poco, el artículo 6 lo refuerza prohibiendo la creación de cualquier nueva prestación o beneficio social. En esencia, congela las condiciones laborales por completo. Es una medida, vamos, de consolidación fiscal durísima. Pero el control no se queda solo en el dinero, afecta directamente a las personas. El artículo 3 prohíbe crear nuevas plazas. ¿Cómo? Ni fijas ni por contrato. 0. En toda la administración pública. Qué fuerte. Y el artículo 5 le pone la guinda al pastel del control. Establece que las plazas que queden vacantes, por jubilación por ejemplo, solo podrán cubrirse con una autorización previa y expresa del Ministerio de Hacienda. Ah, no vale con que el ministerio de turno lo decida. No. Y no solo eso. El texto exige que para reemplazar a alguien, esa sustitución sea imprescindible e impostergable. La terminología es brutal, imprescindible e impostergable. Eso no deja casi ningún margen de maniobra. Viendo todas estas reglas juntas, congelación de sueldos, prohibición de crear plazas, control férreo de Hacienda, a mí me da la sensación de que esto va más allá de un simple ahorro. Parece una maniobra para centralizar todo el poder en Hacienda y, de paso, reducir la plantilla pública por desgaste natural, sin el coste político que tendrían los despidos. ¿Voy muy desencaminada? No, para nada. Es una interpretación muy acertada. Lo que se está haciendo es pasar de una gestión de recursos humanos descentralizada en cada ministerio a un control fiscal y centralizado absoluto. Claro. El lenguaje es tan restrictivo que el objetivo parece claro. No solo frenar el crecimiento de la plantilla pública, sino probablemente reducirla. Si alguien se jubila en un puesto que no se considera impostergable, esa plaza se amortiza, desaparece. ¿Y se pierde? A lo largo de un año, eso puede suponer cientos o miles de puestos menos. ¿Y cuáles son las consecuencias de algo así? Porque suena eficiente en un Excel, pero en la vida real puede ser un problema. Las consecuencias pueden ser profundas. A corto plazo puedes generar un ahorro, pero a medio y largo plazo corres el riesgo de deteriorar los servicios públicos. Si no se reemplaza personal en áreas clave, la carga de trabajo aumenta para los que quedan, la calidad de la atención al ciudadano baja y puedes provocar un éxodo silencioso. Una fuga de cerebros. O un brain drain, exacto, del talento que sí puede encontrar mejores condiciones en el sector privado. Es una política que, si se prolonga, puede vaciar de contenido a la propia administración. O sea que la orden es apretarse el cinturón al máximo en el día a día. Cerrar el grifo por completo. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque lo curioso es que mientras se cierra el grifo del gasto corriente, por otro lado se abre una manguera de dinero para la inversión. Es un contraste brutal, ¿no? Es la otra cara de la moneda, y es absolutamente fascinante. Mientras se congela el gasto en personal, la inversión de capital es masiva. El mejor ejemplo lo tenemos en el ramo de educación, ciencia y tecnología, que para que nos entendamos es el equivalente al ministerio. Tiene un presupuesto total de más de 1.680 millones de dólares. Una cifra enorme. ¿Y en qué se va a gastar? Si no es en mejorar los sueldos de los profesores. Pues se va a gastar en ladrillo y en futuro talento. Dentro de un gran paraguas llamado reforma educativa, hay dos proyectos que se llevan la palma. El primero, 140 millones de dólares para un programa llamado Infraestructura y Equipamiento Mi Nueva Escuela. 140 millones. Y el segundo, otros 140 millones para el programa Becas Bicentenario. O sea, 280 millones directos a construir y equipar colegios y a becar a estudiantes. Es una apuesta muy potente por la infraestructura física y por la formación de las próximas generaciones, pero choca frontalmente con la congelación de sueldos de los que ya están dentro del sistema. Totalmente. Es la encarnación de la estrategia edificios frente a personas. Se prioriza la construcción de un entorno educativo moderno y la capacitación de nuevos talentos sobre la mejora de las condiciones del capital humano actual. Es arriesgado. Es una apuesta a largo plazo. Se asume, quizás, que un mejor entorno y alumnos mejor preparados compensarán la posible desmotivación del profesorado. Es una tesis, como dices, arriesgada. Y este patrón de invertir fuerte en capital mientras se ahorra en personal se repite en otras áreas. Sí, se ve en más sitios. En el ramo de salud, por ejemplo, que también es clave. Aparte del presupuesto de funcionamiento de los hospitales y centros de salud, hay una partida de más de 7,7 millones de dólares en subsidios varios. ¿Y eso qué es exactamente? Pues es dinero que se transfiere directamente a organizaciones no gubernamentales que prestan servicios muy específicos. Hablamos de la Fundación Teletón Pro Rehabilitación,
la Liga Nacional contra el Cáncer o la Asociación Salvadoreña de Autismo, entre otras. Es un modelo de colaboración público-privada. Este modelo de subsidiar a ONGs suena eficiente, pero ¿no se corre el riesgo de externalizar la responsabilidad del Estado en áreas que son críticas, como la salud? Es el gran debate sobre este modelo. Por un lado, permite al Estado apoyarse en organizaciones que ya tienen una experiencia, una estructura y una especialización muy altas en nichos concretos, llegando a donde la administración a veces no llega. Claro. Pero por otro lado, como bien dices, puede diluir la responsabilidad estatal. El Estado pasa de ser el proveedor directo del servicio a ser un financiador y supervisor, Ajá. lo que puede generar dependencia de terceros y, si no se controla bien, una posible merma en la universalidad o la calidad del servicio. Y volviendo a la inversión en ladrillo, la educación no es la única que recibe dinero para construir. No, en absoluto, y esto demuestra lo interconectado que está el presupuesto. Si miras el presupuesto del ramo de obras públicas, te encuentras un proyecto de $100 millones con el nombre Construcción y Equipamiento de Centros Educativos. O sea que la inversión es aún mayor. Es decir, la inversión total en infraestructuras educativas es aún mayor, porque una parte la ejecuta el Ministerio de Educación y otra el de Obras Públicas. ¡Qué curioso! Para saber cuánto se invierte realmente en educación, tienes que ser una especie de detective presupuestario y mirar en varios ministerios. Exacto. Confirma la tesis central. La prioridad absoluta es la inversión a largo plazo en capital físico, escuelas, carreteras, y en capital humano futuro, las becas, muy por encima del gasto operativo del presente, como son los salarios. Es una declaración de intenciones. Muy potente, sí, sobre el modelo de país que se quiere construir. Y profundizando en los documentos, más allá de las grandes cifras, aparecen algunos detalles que son muy reveladores. Pequeñas partidas que dicen mucho. Por ejemplo, he visto que se consolida la agencia administradora de fondos Bitcoin. Sí, y es un detalle muy significativo. Su presupuesto es modesto, apenas $1,6 millones, una minucia en el total. Pero lo importante no es el cuánto, sino el qué. Su inclusión formal en el presupuesto del Estado le da un carácter de permanencia, la convierte en una pieza más del engranaje gubernamental. Ya no es un experimento, es una política de Estado consolidada. Y su objetivo, según el texto, es establecer un entorno tecnológico robusto y seguro. Suena a que la apuesta por los activos digitales sigue muy viva. Totalmente. A pesar del ruido mediático o de la volatilidad del mercado, el presupuesto nos dice que para el gobierno esto sigue siendo una prioridad estratégica. La creación de esta agencia busca institucionalizar la gestión de estos activos, lo que indica una visión a largo plazo, independientemente del éxito o fracaso que tenga en el corto. Y luego está el tema de las diferencias salariales, que ya hemos rozado antes, pero hay ejemplos que son para alucinar. Por ejemplo, en el órgano legislativo, el Parlamento, un puesto de colaborador de protocolo tiene asignado un sueldo mensual de $2.500. Sí, es un sueldo considerable. Espera, para que lo entienda bien. ¿Me estás diciendo que un colaborador de protocolo en el Parlamento puede ganar casi el doble que un profesional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que está en un centro de atención ambulatoria, Sí. en la primera línea, atendiendo a pacientes, y que cobra $1.308? Sí. Eso es alucinante. ¿Hay alguna justificación para esa diferencia tan enorme? A ver, justificación técnica probablemente la haya, basada en escalas salariales, niveles de responsabilidad, definidos en manuales de puestos, etc. Pero desde un punto de vista del valor social es mucho más difícil de justificar. Es que es una locura. Esta granularidad del presupuesto nos permite ver las disparidades tan bestiales que existen dentro del propio sector público. La compensación no es nada homogénea. En absoluto. Depende de forma radical de la institución en la que trabajes y del rol que desempeñes. Y este ejemplo plantea una pregunta de fondo sobre cómo se valora cada tipo de servicio público. Monetariamente, según este presupuesto, un rol de apoyo protocolario en el Poder Legislativo está valorado casi el doble que un profesional de la salud en la primera línea de atención. Vaya tela. Es un reflejo de poder, de estatus y de prioridades que van mucho más allá de las funciones de cada puesto. Nos dice qué instituciones tienen más capacidad para fijar remuneraciones más altas para su personal. Es de esos detalles que explican mejor la filosofía de fondo que 100 páginas de informe. Después de analizar todos estos datos, la imagen que emerge es la de un Estado con una estrategia doble y muy definida. Por un lado, una disciplina fiscal casi marcial sobre el gasto corriente.
Se congelan salarios, se prohíben contrataciones y se centraliza el control para, probablemente, reducir la plantilla. Y por otro, una política de inversión de capital muy agresiva, casi de shock, en áreas que se consideran estratégicas para el futuro, como la infraestructura educativa, las obras públicas y la formación de nuevo talento. Las goteras de la casa en la que se vive ahora. Esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de una estrategia que prioriza la construcción de nuevas infraestructuras por encima de la mejora en la compensación de las personas que trabajan en ellas? ¿Cómo equilibra un Estado la inversión en sus edificios del futuro frente a la inversión en su capital humano del presente?